Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Quiero empezar haciendo un resumen del capítulo 10, porque a veces uno de los errores cuando vemos Hebreos 11 es que lo desconectamos del 10 o que creemos que está desconectado. Y en realidad no está desconectado, sino que el autor está siguiendo, está continuando con el mensaje de Hebreos 10. En el capítulo 10, el autor expuso los beneficios objetivos que se derivan del sacrificio de Cristo. A través del sacrificio de Cristo tenemos autorización para acceder a Dios. Luego de presentar los beneficios, el autor presenta exhortaciones, hace llamados, y el llamado es acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y él enfatiza la fe, pero luego dice que también debemos aferrarnos sin vacilar en la esperanza que profesamos, y vemos que el segundo elemento después de la fe es la esperanza, pero luego también muestra la importancia del amor y cómo debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, y cómo es importante que nos acerquemos a Dios en adoración mutua en el contexto de la comunidad. Hace ese llamado a no dejar de congregarnos, a no dejar de tener vida de cuerpo y de mantener esa postura de audacia, de valentía para disfrutar de la libertad que tenemos para acceder a Dios. Después de eso, él da una palabra recordándonos que así como al principio hubo un primer amor, ese primer amor debemos de mantenerlo, esa confianza, esa valentía, esa prioridad en Dios debemos de mantenerla firme. Y entonces él viene a terminar con esto. Quiero aquí leer desde el verso 19 al 39, dice: así que hermanos, y tal vez voy a saltar, teniendo confianza, teniendo denuedo, teniendo valentía para accesar a Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. El 23, el 24, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Voy a saltar al 35, que dice nuevamente: no perdáis pues vuestra confianza. Y esa confianza tiene grande galardón. Esa confianza la conecta al verso 19 y vemos la conexión de la confianza entre el verso 19 y el verso 35, que tiene que ver con la libertad para entrar por medio de la fe, por medio del nuevo pacto, por medio de el valorar la obra de Cristo. Luego el verso 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, la resistencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios es congregarnos, la voluntad de Dios es participar del cuerpo, la voluntad de Dios es vivir por fe, mantener la esperanza, estimularnos al amor, entonces obtengamos la promesa. Verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, porque el justo por la fe vivirá, o vivirá por la fidelidad que muestra Dios. Y obviamente aquí está citando a Habacuc, pero está conectando con lo que habló en el verso 22 de la plena certidumbre de fe, y lo va a conectar con el verso 39, afirmando que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces vemos esa fe en el verso 22, esa fe en el verso 38 y esa fe en el verso 39, que es de alguna manera el contexto para pasar a ampliar el tema de la fe en el capítulo 11, que es el que vamos a iniciar hoy.
pero no podemos desconectar las aseveraciones. El requisito para acercarnos a Dios por la libertad y el camino nuevo que Cristo abrió es la fe. Esa fe es necesaria para caminar en el resto de la vida que nos queda hacia esa esperanza gloriosa. Y esa fe es lo que nos caracteriza como partícipes del nuevo pacto. O sea, el autor está construyendo en nosotros, llevándonos a entender, ya tenemos autorización para entrar porque Cristo abrió un camino nuevo y vivo, pero debemos hacerlo con fe. Por eso debemos de cuidar y mantener esa fe, porque lo que vamos a ver hoy es que hay dos aspectos de la fe salvadora y la fe por la que el justo vive, la fe que nos lleva a adquirir la promesa, a adquirir el galardón, la fe que tenemos los que vamos a culminar en la adquisición completa de la vida. La fe es sumamente importante en el nuevo pacto como lo fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto les permitió a los antiguos perseguir el galardón. A nosotros nos permite disfrutar de la comunión con Dios y disfrutar desde ya de lo que un día vamos a gozar en plenitud en el cielo. En toda la historia de la redención, la salvación como justificación, como perdón de pecados, como reconciliación con Dios, siempre se ha alcanzado por medio de la fe. Nadie nunca se ha salvado por obras y nadie nunca se salvó por cumplir la ley, porque la ley es imposible de cumplir. Pero hay otra faceta de la fe. La primera faceta de la fe es la que nos justifica. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero ahí no terminó su fe fue probada después, y después de ser probada, Dios se manifestó jurando por sí mismo. El juramento vino no desde la primera faceta de la fe, sino de la segunda faceta de la fe. Una fe la recibimos al entrar de nuevo a tener comunión con Dios, pero la otra faceta de la fe la fortalecemos viendo hacia el futuro, hacia la continuidad de la vida y hacia el alcance de la promesa. ¿Qué clase de fidelidad es la fe que vivifica al justo, que le da vida al justo, que sostiene al justo viviendo en paz y en plenitud en medio de dificultades presentes, como pasaba en la época de Habacuc? Eso es lo que nos busca responder el capítulo 11. Si leemos de corrido, el verso 39 diría, somos no de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe o fidelidad para preservación del alma. Ahora, la fe celebra la realidad tangible de las bendiciones celestiales que esperamos, la evidencia de los eventos que aún no vemos. Lo que quiero aclarar es que el autor no pretende dar un concepto o una definición de diccionario. Por supuesto, él está explicando la fe, pero lo está explicando a manera de comentario. Y entonces él comenta la fe como en conexión con lo que él viene desarrollando y con los ejemplos que él va a poner. Y él dice, la fe celebra la adquisición de vida que el justo persigue. La fe celebra la preservación de vida que va a tener el justo aunque venga destrucción. Regresemos al contexto de Habacuc. Los caldeos vendrán y destruirán todos. Y entonces Habacuc le pregunta a Dios, Señor, ¿todos nos vamos a morir? Y entonces viene, Dios le dice, no todos se van a morir. El justo seguirá viviendo, preservará su vida por su fe. Por eso el verso 39 diciendo, somos de los que tienen fe para preservar nuestra vida. Nuestra vida no se va a acabar con la muerte, nuestra vida no se va a acabar con las dificultades, nuestra vida no se va a acabar con el fin del mundo. No, nuestra vida va a seguir en la eternidad, va a seguir en la nueva etapa, va a seguir hacia los cielos nuevos y a la tierra nueva, y nosotros somos de los que tienen esa fe que va a preservar nuestra vida para el futuro. Es una fe que celebra lo que se espera y lo que aún no se ve. Es una fe que demuestra
que hay realidades que aún no vemos, pero que vamos a ver. Es una afirmación similar a la de Santiago. Nuestra fe es confesional, pero también es viva y se manifiesta en actos. O como dice Pablo, la fe justifica, pero sigue obrando por el amor. No queda solamente detenida en recibir la justificación, en recibir el perdón, en recibir la reconciliación con Dios. La palabra fe se traduce del griego pistis y obviamente sí se usa para hablar del perdón, de la salvación, de la gracia que se recibe por fe. Se traduce como fe, como confianza, como convicción, como compromiso, como fidelidad, y habla del confiar, de creer al punto de tener una total confianza, y se traduce también confiabilidad o la condición de total seguridad. Aparece 263 veces en el Nuevo Testamento y 147 veces con el sentido de fuerte convicción, de fuerte confianza y dependencia de Dios o de fidelidad a aquel en quien dependo, aquel a quien sigo. Lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es que la fe es un don dado por Dios. La fe no es algo que nosotros provocamos, la fe es un don dado por Dios en el momento en que Él decide salvarnos. Efesios 2:8 nos dice, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos está hablando por medio de la predicación o de la lectura de la palabra. Y cuando detrás de ese sonido de la voz de la palabra que está predicando el predicador o de las letras del escritor, se logra tocar a Cristo en el espíritu de Cristo produce fe. La fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo en el espíritu se da por el oír la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 10:17. Dios nos da la fe, pero la fe que Dios nos da no la da en el momento en que alguien nos está predicando la palabra de Dios. En ese momento en que alguien nos está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene, nos da la fe, y esa fe provoca que nuestro corazón crea sin ver la verdad de lo que se está predicando. Y entonces en ese momento recibimos la justicia de Dios por la fe, lo que dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Entonces, como la palabra de Dios vino a mí, el Espíritu de Dios produjo la fe me permitió conectar con Dios, recibir la justicia, experimento la recepción de ese perdón, de esa justicia, de esa reconciliación con Dios. Voy a confesar con mi boca, voy a celebrar, voy a predicar a otros, voy a contarle a otros de lo que viví, y voy a disfrutar lo que viví, demostrándole a otros que hubo un cambio interno que yo no vi, que nadie vio, pero que lo demuestra. Entonces ahí es donde tiene sentido. La fe es la sustancia, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. El perdón que yo recibo no se ve, pero lo demuestro en gozo, lo demuestro en apartarme del pecado, lo demuestro en la conversión. La palabra que se traduce, que la mayoría de traducciones, o las 60 al menos, traduce certeza, es una palabra interesante porque es la palabra griega hipostasis o upostasis, y se usa 3 veces en el libro de Hebreos. Es un término que no es un término muy común y que ha sido difícil entender realmente a qué se refiere. Algunos lo usaban para hablar de la naturaleza de las cosas, o de la realidad objetiva de las cosas, o de la sustancia de las cosas. Y por ejemplo, en Hebreos 1:3, hablando de Cristo, nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
Upostasis, de su sustancia se traduce, o de su naturaleza, es las dos maneras en que se traduce. Luego en Hebreos 3:14 nos dice que somos participantes de Cristo si retenemos hasta el fin nuestra upostasis, y aquí no la traduce en sustancia, sino la traduce en confianza del principio, pero se refiere a la sustancia de Dios, a la fe de Dios que nos fue dada por gracia. Entonces, lo que el autor está diciendo es: participamos de Cristo en la medida que retenemos la fe que vino como una impartición de la naturaleza divina a nosotros en el principio de nuestra salvación. Y vuelve a usar esta palabra aquí en el capítulo 11 y dice: la fe es la naturaleza, la sustancia, la confianza, la certeza de lo que se espera. La mejor traducción o la mejor manera de explicarlo es que upostasis denota la realidad tangible, más que una sensación interna. Por tanto, digamos, en Hebreos 3:14 se entiende mejor refiriéndose a que somos participantes de Cristo en la medida que retenemos esa realidad tangible que es subyacente a la esperanza que tenemos de seguirle, de amarle, de participar con él, de verle, de ser semejantes a él. Pero ya hay algo, ya hay un cambio que se produjo en nosotros, que es la sustancia del cambio mayor que se producirá cuando seamos semejantes a él. Cristo es la imagen exacta de la realidad tangible de Dios. A través de él conocemos a Dios. Y aquí en el contexto lo que el autor está diciendo es que la fe es la realidad tangible de las cosas que no vemos. Las cosas que son por fe ya están en sustancia, ya son realidades tangibles en el espíritu, aunque no sean visibles para los ojos. En mi espíritu yo vivo la realidad de que Dios me perdonó, vivo la realidad de que soy hijo amado de Dios, vivo la realidad de que el cielo es real, vivo la realidad de que Dios es real, aunque nadie, no lo puedo mostrar, no puedo dar evidencia visible. Miren, este era yo antes de creer en Dios, antes de la conversión, y este soy yo después. Pero visiblemente de un día para otro no hubo ningún cambio visible. Y algunos cambios siguen esperándose porque tampoco hay una transformación completa. Pero ya hay evidencia en mi cambio. Ya hay evidencia en la transformación de mis afectos. Entonces, cuando oramos por algo, oramos hasta obtener la certeza de que Dios ya lo concedió. Cuando obtenemos la certeza de que Dios ya me respondió, aunque yo todavía no vea la respuesta en lo tangible, eso es fe. Esa es la fe a la que Jesús le decía: ¿por qué tienen tan poca fe? Hombres de poca fe. Porque no lograban adquirir la certeza de que la tormenta no los iba a matar, porque Dios les había dicho que iban a llegar al otro lado. O porque no lograban adquirir la certeza de que Dios quería liberar al hijo del endemoniado, por ejemplo. Entonces Jesús ataca su fe como esa falta de lograr la convicción de algo antes de que ese algo pase a ser tangible. Se tiene que llegar a una convicción primero en el ámbito de la fe como una esperanza para que luego se manifieste en lo tangible. Entonces, aquello por lo cual creemos, ya no oramos. Ya no oramos: Señor, perdóname por los pecados por las que ya creemos que hemos recibido perdón, por ejemplo. Entonces, el perdón de lo que yo ya confesé ya es una certeza que yo ya tengo como salvo, como hijo de Dios. Y la segunda parte dice que es la convicción, y aquí nuevamente no es la mejor palabra que usaron para traducirlo, porque la palabra griega es el elenco, o es la palabra elencos, que es una palabra que se traduce demostración o evidencia. La fe es
primero, la realidad tangible de lo que yo espero y segundo, la demostración o la evidencia que yo presento de lo invisible, de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Hay varias cosas que en este momento de nuestra realidad cristiana esperamos y no vemos, pero por la fe ya tocamos. Número uno, Cristo. Cristo no lo vemos todavía, lo esperamos porque va a venir, pero demostramos que es real, porque lo seguimos, porque lo amamos, porque creemos en él, porque lo predicamos. Esto es parte de la fe. La fe primariamente está puesta en Cristo, pero también hay más que obviamente pueden ser que están incluidos en Cristo, pero que de alguna manera los podemos llamar de otras formas. Por ejemplo, el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo que esperamos, es algo que no vemos, pero que tenemos una realidad tangible y que tenemos evidencias por la transformación interna, por las experiencias que hemos tenido con Dios, de que es real, de que Dios interviene. Aquellas respuestas que hemos recibido de Dios cuando las probabilidades de que eso por lo que orábamos sucediera eran muy bajas y vimos a Dios intervenir y suceder, Dios reina, Dios interviene, Dios es real, Dios reina en los cielos, Dios gobierna. Entonces hay una realidad tangible conectada a nuestra fe que la podemos demostrar diciendo Dios obró en mi vida en esta situación. ¿Qué otras cosas esperamos? El mundo venidero, que es lo mismo que el cielo. Eso es algo que también esperamos, que está conectado al reino de los cielos. Y una cosa más es nuestra perfección. La Biblia dice que por una ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Ya somos perfectos, pero todavía no se ve nuestra perfección. Pero hay una realidad tangible de esas áreas en las que ya hemos tenido avance, donde vemos, vamos camino a la perfección. Entonces, y hay una demostración en nuestro alrededor de que Dios está operando transformación en nosotros y hoy somos mejor que ayer y un día seremos semejantes a Él. Entonces, repito, fe, la realidad tangible de Cristo en nosotros que nos hace vivir dando evidencias de que Cristo nos está transformando. Fe, la realidad tangible de que Cristo está en nosotros y eso nos lleva a vivir dando evidencias o demostrando de que Cristo nos está transformando. Fe, la sustancia de la vida eterna que esperamos recibir en plenitud, pero que ya tenemos en sustancia, que nos lleva a demostrarle al mundo que el mundo venidero es real cuando caminamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, cuando vivimos confiando en Dios y dependiendo de Él y no de las cosas que según los sistemas políticos y económicos el mundo depende. El que no tiene fe depende de las estadísticas, de la bolsa de valores, del nivel de desempleo, del nivel educacional, pero el que tiene fe depende de Dios, no de lo que el mundo dice. Esa es la diferencia. La fe toca la realidad de lo que aún se espera, pero lo disfruta aún cuando no lo ve, y ese disfrute es evidente porque es demostrado por acciones. Y esos son los ejemplos que nos va a decir todo el capítulo. Moisés tocó la realidad de Cristo y lo demostró negándose a recibir las riquezas de Egipto. No entendían por qué Moisés tomaba las decisiones que tomaba, pero él estaba demostrando una realidad que los demás no podían ver. Abraham sale de su tierra confiado en tocar una realidad tangible que él nunca pudo decirle a los demás, miren, esta es la ciudad de Dios que tiene fundamentos. Nunca se la pudo mostrar a los demás porque era invisible para el resto, pero para él era una realidad tangible. Obviamente eso, vamos a entrar en detalle a esos ejemplos, pero
Es importante entender esto. Nos gozamos de saber que hemos sido perdonados, aunque no podemos demostrarle a los demás que nuestra cuenta en el día del juicio ya fue borrada. Pero sin poder demostrarlo, celebramos desde ya nuestra entrada al reino. Celebramos desde ya nuestra transformación. Celebramos desde ya que seremos resucitados y que seremos revestidos de un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces, esa fe viva, confiada en realidades tangibles, invisibles, responde a Dios buscando obtener las bendiciones prometidas. Keisman escribe, la fe surge cuando una persona se deja convencer por Dios y así alcanza una certeza objetiva fundamentada que trasciende todas las posibilidades humanas en su fiabilidad. Hermanos, la fe, me gusta cómo él lo dice, surge cuando una persona se deja convencer por Dios. Y cuando Dios convence a esa persona, esa convicción trasciende cualquier realidad humana visible porque está convencido de lo invisible. La fe demuestra la existencia de una realidad que no puede ser percibida por los sentidos naturales, pero que se percibe por medio del Espíritu. El autor quiere que sus lectores comprendan que la fe es la guía más confiable para el futuro y no el bienestar socioeconómico de esta vida y no el contexto político-económico del mundo en el que vivimos. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Un recorrido de la historia redentora en términos de fidelidad a Dios va a establecer un marco de referencia de ejemplos que nos muestran en qué consiste la fe que Dios aprueba para que podamos imitarla. El autor nos va a presentar diferentes ejemplos de fe del antiguo pacto que se caracterizan por la firmeza, por la fidelidad y por la perseverancia paciente de estos hombres que estaban convencidos de algo, de lo cual muchos de ellos no recibieron en vida y algunos sí. ¿Por qué? Para que la podamos imitar. Hermanos, es importante aclarar qué significa fe bíblica. Porque en nuestro mundo se confunde fe con positivismo, en nuestro mundo se confunde fe con motivación, con discursos motivacionales. Yo he oído personas decir, voy a emprender este negocio y por fe me va a ir bien. En primer lugar, ¿le habló Dios del negocio? ¿Lo convenció Dios del negocio? No, perdone. Tiene el buen deseo de que le vaya bien, puede orar a Dios de que lo ayude, pero no puede decir que por fe le va a ir bien. Porque no tiene un negocio terrenal y pasajero, no tiene nada que ver con la fe bíblica. Él confía en que si está dentro de la voluntad de Dios le va a ir bien, pero él no está abriendo el negocio porque Dios le dijo, ve y abre este negocio. O sea, no. Él está viendo este negocio porque está consciente que mientras Cristo viene, es importante apoyarnos en Dios y administrar bien los recursos en esta tierra. Y está bien que abra el negocio, pero no puede decir que lo está haciendo por fe, ni le puede llamar fe a la certeza de que le va a ir bien. Eso no es fe bíblica, porque no está viendo hacia lo invisible, está obviamente moviéndose dentro del plano de lo visible y depende de su buena estrategia y de su buena planificación y de las condiciones del mercado que le vaya bien, no de su fe. No de su fe. Entonces es importante tener claro eso porque confundimos fe con positivismo. Fe no es positivismo. Fe no es una buena corazonada con respecto a algo. Fe no es un deseo correcto de algo. Fe no es una buena intención. Fe es haber tocado una realidad de la cual Dios habló por el Espíritu que aún no ve. Esa fe la tuvieron los antiguos, la demostraron en el pasado.
Y eso les hizo alcanzar buen testimonio. ¿Qué significa que alcanzaron buen testimonio? Yo creo que una mejor manera de decirlo sería, fueron testigos veraces de la fidelidad de Dios, que es fiel a sus promesas. Dios testificó registrando sus nombres en la escritura y diciendo, esta persona, yo le hablé, yo lo convencí de algo y fue fiel a mi palabra. Y aquí está, doy testimonio de él. Y le digo, Moisés, escribe la historia de Abel, escribe la historia de Noé, escribe la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque yo quiero que las generaciones venideras los vean a ellos y de que yo, cuando los vi, dije, él es mío, él fue fiel a mí, yo le hablé y él fue fiel a mi palabra. Yo doy testimonio como Dios que se revela a través de la escritura de la fidelidad de ellos. Entonces, el hecho de que ellos estén y aparezcan sus nombres en las escrituras, el autor, como tiene esta visión de las escrituras, como la palabra de Dios, Dios nos habló por medio de profetas, Dios nos habló por medio de la escritura, de quienes Dios nos habló y de quienes la Biblia dice que fueron justos, quiere decir que Dios dio testimonio de que ellos actuaron con fe, de que ellos tuvieron fidelidad a Dios. Entonces, de lo que la Biblia nos dice que fueron justos, si la Biblia dice de alguien que fue justo, es porque alcanzaron buen testimonio. Y ese buen testimonio lo alcanzaron por su fe. Disfrutan del testimonio aprobatorio de Dios en la escritura por su fidelidad a Dios, por su fe, por haber dado evidencias de que estaban viviendo su vida persiguiendo cosas que no podían demostrar por la vista ni por los sentidos. Verso 3. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, hermanos, quiero aclarar que la mejor traducción es de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La fe implica conocer que el universo físico fue creado en respuesta a la poderosa y dinámica palabra de Dios. La primera evidencia de fe es el poder discernir la realidad de Dios detrás de este universo visible. La primera evidencia de fe es cuando alguien observa el universo, observa la complejidad del universo, del mundo en el que vivimos, de las plantas, de los animales, del funcionamiento del sistema solar, de la galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, hay algo detrás, hay un mundo invisible, hay un Dios. Entonces, cuando comprende a Dios como creador, como diseñador del universo, eso ejemplifica la capacidad de fe. La fe está demostrando la realidad de algo, en este caso Dios, que no podemos percibir por los sentidos naturales a partir de lo que sí perciben nuestros sentidos naturales, el universo físico. Cuando dice por la fe entendemos que el universo de Dios fue constituido, la palabra griega ahí es catartizo, que significa preparado u ordenado, y el autor no se está refiriendo exclusivamente a la creación del universo, sino se está refiriendo a la creación, el ordenamiento y la preparación del universo para poner en él al ser humano. El autor se está refiriendo a todo el capítulo 1 de Génesis, no solo el primer verso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo, sea la luz, dijo, hay expansión en medio de las aguas, dijo, júntense las aguas y aparezca lo seco, dijo, produzca la tierra vegetación, dijo Dios, haya luz, haya lumbreras en la expansión de los cielos, dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y vuelen aves en los cielos, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y dijo Dios, hagamos al hombre.
Por la fe entendemos que la palabra de Dios no solamente creó, sino fue ordenando, fue preparando el universo para hacer al hombre a su imagen y semejanza y para entrarle el gobierno. Por la fe entendemos que tenemos un sentido de vida, que somos hechos para reflejar a Dios. Por la fe entendemos que este universo fue constituido para nosotros y para que a través de él conozcamos a Dios, porque su divino poder y su deidad se nos muestran en las cosas visibles. Por la fe entendemos, la palabra de Dios activa la inteligencia espiritual intrínseca a la fe. Entender, percibir y conocer a Dios como creador y como fuente de todo bien es la base para responder al relato bíblico en términos de fe. Dios se revela a sí mismo a través de las cosas creadas y las cosas creadas nos dan una idea de las cosas celestiales, de las cosas invisibles. Pero luego dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es altamente probable que aquí el autor esté negando el platonismo. Platón y luego Filón, un judío que adoptó la filosofía platónica, creían que lo material se había originado de una masa visible, que había un primer estado de desorden caótico que fue reducido por los dioses, porque ellos eran politeístas, al orden usando las ideas o formas como patrones, y entonces creían que Dios había formado el universo de una masa visible, de la cual había formado los objetos visibles acordes a estas formas o patrones. El autor insiste en que el universo no fue hecho de nada visible, de ninguna masa visible. Lo que el autor está diciendo es que Dios creó todo de la nada. Lo que el autor está descartando es que él esté siguiendo cualquier filosofía o influencia platónica o filónica. Es posible afirmar, dice el autor, que Dios hizo todo de la nada. Y por la fe creemos que él diseñó todo. Verso 4. Aquí entra el primer ejemplo de los antiguos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. El primer ejemplo que pone el autor es Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Vayamos a Génesis 4, del 3 al 5. Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Ambos llevaron ofrenda, pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Algo interesante es que hay una versión griega que agrega aquí, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda y fue consumida por el fuego, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado y no fue consumida por el fuego. Hay uno de los manuscritos griegos dice eso, muy antiguo. Y también era una tradición, digamos, que esa era la manera en que Dios había mostrado su agrado ante la ofrenda de Abel y su desagrado ante la ofrenda de Caín. Veamos a primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La Biblia dice que las obras de Abel eran justas y conecta la explicación con el amor. ¿Por qué Dios miró a Abel con agrado
y a Caín no con agrado. Número uno, aunque el relato de Génesis es muy corto, Juan nos aclara de que Abel era un hombre que tenía amor en su corazón y que buscaba la justicia, y Caín era un hombre de que no tenía amor y cuyas obras eran malas. El entendimiento diferente de Abel y de Caín era que Abel percibió la santidad de Dios. Ambos habían oído la historia de sus padres. Los padres no necesitaban creer en Dios porque habían experimentado a Dios en el huerto, pero habían sido echados del huerto. Cuando Caín y Abel nacieron, seguramente ellos les tuvieron que haber contado. Ellos no habían visto a Dios, no habían experimentado a Dios, no habían oído la voz de Dios nunca. Era algo que ellos no habían visto y no tenían evidencia. Pero Abel confió, fue convencido de que el Dios del que hablaban sus padres era real y de que del Dios del que hablaban sus padres era santo y el pecado era un asunto serio. Y había escuchado de que Dios mismo había ofrecido un sacrificio para vestirlos y para de alguna manera extender sus vidas después de sacarlos del huerto y no matarlos inmediatamente, porque iba a venir un hijo de Eva que iba a eliminar la maldición que cayó por causa de la serpiente e iba a destruir la cabeza de la serpiente. Entonces Abel llegó a la convicción, Dios convenció a Abel de que él era accesible, pero que la manera correcta de acercarse a él era a través del derramamiento de sangre, a través de una víctima viva, a través de una víctima sustitutoria. Él comprendió lo que Caín no comprendió y por eso ofreció a Dios más excelente, un mejor sacrificio. Así como fue mejor el pacto de Cristo contra el antiguo pacto y así como fue mejor el nombre de Cristo contra el antiguo y así como fue mejor el sacrificio de Cristo contra los sacrificios levíticos, el sacrificio de Abel fue mejor porque entendía el pecado, fue mejor porque entendía la santidad de Dios y fue mejor porque lo estaba haciendo por amor y estaba entregando con dolor lo mejor de los carneros, un carnero, un cordero que él había criado, con el que él se había encariñado, a quien él tenía apegos, trajo de lo primogénito de las ovejas y de la grosura de los mismos, dice el verso 4. Entonces le entregó una de sus mascotas que amaba para decirle: Dios, yo entiendo que mi pecado me separa, entiendo que te debo amor, pero creo que si te muestro que entiendo que yo debería de morir, pero que tú permites que alguien más muera en mi lugar, puedo llegar a tocarte, puedo llegar a tener comunión contigo, puedo recibir perdón, puedo llegar a volver a vivir algo de lo que mis padres vivieron. Creyó en un Dios que podía ser hallado por los medios correctos. ¿Y qué dice? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo alcanzó testimonio de que era justo? Dios dijo: este cree en mí. Y entonces yo voy a testificar de que su ofrenda me es grata, enviando fuego sobre su ofrenda. Entonces Dios envió fuego del cielo, dando señal de aceptación y dando testimonio: Abel ha sido justificado por mí. Entonces miró con agrado a Abel. Esa fue la demostración. ¿Cuál fue la demostración de la fe de Abel en un Dios vivo y santo? Ofrecer un sacrificio vivo, creerse merecedor de muerte, creer que Dios le permitiría sustituir su muerte por la de uno de sus mejores corderos y derramar sangre. ¿Qué buscaba Abel? Agradar a Dios. ¿Qué buscaba Abel? Encontrar a Dios. ¿Qué buscaba Abel? Experimentar la realidad de Dios.
Y esa intención agradó a Dios y Dios se manifestó a él. Y Dios envió testimonio por medio del fuego a la ofrenda de Abel. Y muerto Abel, aún habla por ella. La fe de Abel nos continúa hablando a través del registro de la Escritura que Dios lo miró con agrado. Esto nos muestra el carácter ejemplar de su ofrenda, que es prototipo del sacrificio de Cristo. Una ofrenda perfecta, lo mejor, derramamiento de sangre, ofrenda vicaria y sustitutoria. Aunque Abel murió, su ofrenda registrada en la Escritura nos sigue hablando de la fe que Dios aprueba, una fe que reconoce su santidad, una fe que se acerca a Él por los medios correctos. Verso 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes de que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, Génesis 5 empieza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán, y en un montón de versículos leemos, por ejemplo, en el verso 5 dice, Adán vivió 930 años y murió. En el verso 8, Set vivió 912 años y murió. En el verso 11, Enoc vivió 905 años y murió. En el verso 14, Cainán vivió 910 años y murió. Mahalalel vivió 985 años y murió. Verso 20, Jared vivió 962 años y murió. Verso 27, Matusalén vivió 969 años y murió. Verso 31, Lamec vivió 777 años y murió. Pero en el medio del capítulo aparece un nombre del cual no se dice y murió, el cual no se califica y murió. Vayamos a Génesis 5 del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es bien interesante porque en Génesis dice en el verso 22 y en el verso 24, y Enoc anduvo con Dios. Por alguna razón los rabinos, que algunos de los rabinos en la Septuaginta cuando tradujeron al griego, algunos hicieron interpretaciones, tradujeron Enoc agradó a Dios. El andar con Dios era visto para esa cosmovisión como agradar a Dios. Y entonces, por eso dice el verso 5 de Hebreos 11, y por la fe no fue trasladado para no ver muerte, y termina diciendo porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue trasladado para que no probara la muerte. La palabra ver y probar tiene que ver con gustar, con saborear. Enoc no probó la muerte. Hay muchos escritos que confirman esto. En un libro que se escribió en uno de los libros apócrifos, Sirácides 49:14, dice, nadie como Enoc ha estado en esta tierra, que fue tomado de la tierra. En Sirácides 44:16 dice, Enoc agradó al Señor y fue trasladado. Él fue un ejemplo de arrepentimiento para todas las generaciones. En la primera carta de Clemente, capítulo 9, verso 3, dice, veamos a Enoc que siendo hallado justo en obediencia fue trasladado y la muerte no le ocurrió a él. Hermanos, existía la presuposición y la tradición de que Enoc había tenido un momento en su vida en que se había arrepentido de su maldad. Ese arrepentimiento lo llevó a un momento de conversión y esa conversión lo acercó a Dios y le hizo vivir una fe que agradó a Dios. Filón escribió, Enoc pecó antes de arrepentirse, atravesó por un periodo de purificación y entonces perseveró en justicia después del arrepentimiento. El escritor no nos habla del arrepentimiento, nos dice que el factor clave para el traslado de Enoc fue su fe y sin embargo la Biblia nos dice que la conversión es una moneda cuyas dos caras son arrepentimiento y fe.
Hermanos, en medio de un mundo donde la maldad venía aumentando en extremo, donde el pecado venía haciéndose más popular, Enoc tuvo que haber vivido y haber participado de ese pecado y de esa maldad. Pero hubo un momento de su vida donde él escuchó las historias de Set, de los patriarcas, de Adán y Eva, toda la tradición de Abel, y decidió volverse a Dios. Fue convencido por Dios para acercarse a él. Se arrepintió de su pecado, se aferró a Dios y decidió no andar más en la corriente del mundo, sino que anduvo por Dios a partir de su año 65 durante 300 años, dice Génesis 5:22. Y después de 300 años de que aún viviendo en el mundo, él estaba constantemente caminando contra la corriente del mundo y buscando caminar en la corriente de Dios, en el fluir de Dios, entonces Dios lo trasladó para que no fuera testigo de la maldad que desembocaría en la mortandad que el diluvio traería sobre la tierra. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la vida de fe es la respuesta creyente a la palabra de Dios, y sin una fidelidad perseverante es imposible agradar a Dios. Los creyentes deben de replicar la experiencia del disfrute de andar con Dios que marcó la vida de Enoc. El verso 6 está conectado al verso 5, porque el verso 5 termina diciendo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y entonces luego empieza diciendo, pero sin fe, sin la fe de Enoc, es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fue la fe de Enoc? Una fe que no solamente se conformó con haberse arrepentido y haberse reconciliado con Dios, que buscó perseguir, que buscó caminar, que buscó separarse de la corriente del mundo para caminar juntamente con Dios, cerca de Dios. Y quiero explicar que este verso explica dos facetas de la fe. Vemos en este pasaje dos aspectos de la fe. Primero, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esa es la fe de Abel. Un reconocimiento de Dios y una convicción de su carácter santo. Enoc agradó a Dios porque dejó el pecado atrás, porque se apartó de lo que a Dios le molestaba. Tuvo la convicción de que Dios era un Dios santo, y entonces durante 300 años trató de tener conversaciones solamente con Él, no con nadie más en el mundo. Entonces empezó con la fe que justifica y reconcilia. Esa fue la que vivió Abel, que ya no pudo seguir mucho con la otra porque lo mataron. Pero la fe de Enoc, entonces la fe de Abel nos muestra el primer aspecto de la fe que nos reconcilia con Dios, la fe que cree que Él existe. Pero el ejemplo de Enoc nos muestra el segundo aspecto de la fe. Si Dios realmente existe, si Él es santo, si Él se ha revelado en las Escrituras, y si es nuestro Creador, le debemos atención. Y si nos hemos revelado, le debemos arrepentimiento. Y si Él ha mostrado lo que es recto a sus ojos en su palabra, le debemos obediencia. Y creemos que Él va a galardonar nuestra búsqueda. Y aquí viene el segundo aspecto de la fe. La fidelidad al pacto conlleva la promesa de una recompensa. Hermanos, esta fue la fe, este segundo aspecto de la fe fue la que no tuvieron los de Canaán, la que no tuvieron los que el autor nos ha mostrado como juicio. Los que salieron de Canaán, los que salieron de Egipto tuvieron el primer aspecto de la fe, se reconciliaron con Dios, creían en Él y clamaron. Dios envió a Moisés. Pero cuando ya cuando vieron a los gigantes, les faltó el segundo aspecto de la fe. El agradar a Dios, el buscar a Dios, el creer en que Dios iba a seguir preservando sus vidas como las había preservado hasta ahora. La demostración de la fe por la que vive el justo, el que ya es justo, el que ya fue justificado, está esencialmente demostrada por la esperanza de obtener el galardón.
Los que murieron en el desierto no creyeron en el galardón, no creyeron en que el Dios que los sacó de Egipto era poderoso para meterlos a Canaán. El galardón se refiere a la parte de aquellos que buscan ardientemente nada menos que a Dios mismo, como Enoc. Y el galardón que obtienen es encontrar a Dios y encontrar las bendiciones que Dios ha prometido. Quiero que vayamos aquí a Deuteronomio 4 del 29 al 31. Pero si desde allí buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas estas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Cuando dice de allí buscarás al Señor, está hablando de las naciones donde iban a ser dispersados por haberle provocado a ira por ir en pos de otros dioses. Pero lo hallarás porque lo buscarás de todo tu corazón. Y volverás a escuchar tu voz y Él no se olvidará del pacto, del galardón, de las promesas de bendición que hizo a tus padres. Jeremías 29 del 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis en todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestras cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. ¿Cuáles son los buenos planes que Dios tiene para nosotros? ¿Lujos? ¿Millones? ¿Posesiones? No, que lo encontremos. Los buenos planes que Dios tiene para nosotros es que lo encontremos al buscarlo de corazón. Ellos eran su pueblo, ya creían que Él existía, ahora son llamados a creer que si lo buscan de todo corazón recibirán el galardón de encontrarlo y que su bienestar será restaurado. Hermanos, para terminar, la fe que agrada a Dios es capaz de ir más allá del desánimo y del sufrimiento de este mundo y encontrar a Dios y dar un testimonio vibrante a las generaciones futuras sobre la realidad de las bendiciones prometidas por el Dios vivo. Algunos de ellos no vivieron para regresar, otros de ellos vivieron para regresar, pero no para ver la restauración de su bienestar. Ninguno de los que oyó esta palabra de boca de Jeremías vivió para conocer a Jesús, pero muchos de ellos buscaron a Dios de todo su corazón, como Daniel, como Esdras, como Nehemías, y lo encontraron. Y disfrutaron en su época parte del bienestar que traería el Mesías. Y nos dejaron la evidencia de que Dios es fiel. Y vivieron expectantes de ver la bondad de Dios y la vieron en sus días. La recompensa, la justificación y la reconciliación con Dios viene por una fe inicial. Pero Dios también quiere que creamos en Él como galardonador de los que le siguen buscando de corazón, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque si le seguimos creyendo, Él promete una recompensa particular que primero consiste en encontrarle, pero que segundo consiste en la manifestación de su bondad y la manifestación de sus promesas, en la recompensa de realidades presentes que hacen tangible la realidad de nuestra esperanza. Como preguntas de reflexión, ¿tienes el testimonio de ser de los que tienen fe? ¿Has gustado la realidad perceptible de la presencia, del amor, del perdón de Dios aun cuando no lo has visto? ¿Estás tu fe cimentada en la realidad de Dios y en la obra de Cristo que vino para eliminar la separación que nuestro pecado había causado hacia Dios? Ahora, ¿estás viviendo el segundo aspecto de la fe?
buscar apartarte del mundo y caminar con Dios creyendo que hay un galardón de vida eterna, que hay un galardón de protección, que hay un galardón de recompensa para cuando le buscamos de todo corazón. Y porque esa es la fe. Hay para los que viven a tu alrededor evidencia y demostración de tu fe en Dios. No por nada que puedas demostrar con los ojos, sino por la confianza con las que caminas con Él. Señor, te damos gracias por ayudarnos a entender un poco más la fe. Principalmente el segundo aspecto de la fe por la que vive el justo, la fe por la que escaparemos de los juicios, la fe por la que tenemos acceso a tu presencia y a las cosas celestiales, la fe que no solamente se basa en creer que tú existes y que eres santo y que hay medios para acercarnos a ti, sino la fe que tiene la convicción de que si te buscamos de todo corazón te encontraremos y de que si te encontramos a ti, nuestro bienestar está asegurado, nuestra paz, nuestro gozo y nuestra justicia están asegurados porque pertenecen a tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.